Buen día a todas las personas que aman la palabra de Dios, a todas aquellas personas que quieren conocer más acerca de la Sagrada Escritura. Les habla Felipe Rosiles, presbítero, coordinador de la Academia de Estudios Bíblicos Dabar. Saludo a las personas que forman parte o más bien han seguido a la Academia Dabar en sus actividades, también a las personas de la animación bíblica de Irapuato. No quise dejar pasar este mes de julio sin proponer alguna actividad sencilla de estudio y reflexión. Y el tema, como ya se había dicho, una hora en el jardín en Edén. La Academia de Dabar, para recordar, solamente quiere abrir horizontes y señalar caminos. No es nuestra intención agotar en esta breve hora todo el contenido de este tema que pudiera llevarse un semestre entero. Nosotros solamente queremos proponer algunos puntos de muchos, algunos puntos breves, concretos, que puedan ayudar a seguir reflexionando. Muy bien, pues entonces paso a compartir pantalla e iniciar con este tema que ya habíamos dicho. Una hora en el jardín en Edén. Como ya se había publicado en el programa, vamos a ver estos temas. En esta primera parte vamos a ver solo el jardín y el paraíso y los dos árboles, estos dos puntos. Posteriormente, en una segunda parte, vamos a ver estos otros dos temas, la primer pareja y la desnudez del jardín. Y en la última parte, reflexionaremos sobre la serpiente del jardín y el templo de Jerusalén como simbolismo del jardín. Bueno, pues continuamos. Antes de iniciar con esta temática muy interesante, es necesario tener algunos presupuestos. A lo mejor las personas que ya tienen un poco de formación, que han estado en alguna escuela o que han seguido a la Academia Dabar, ya están en sintonía con ellas o con estos puntos. Las personas que probablemente se acerquen por primera vez, bueno, que esto sea una motivación para seguir adentrándose y profundizando en el tesoro de la Sagrada Escritura. Solamente para tenerlo en cuenta, los capítulos de Génesis 2-3 están enmarcados en la primera parte del libro del Génesis, capítulos 1-11, conocida como la historia de los orígenes. La segunda parte del Génesis, del capítulo 12 al 50, será la historia patriarcal. Fíjense, entonces aquí estamos hablando sobre la historia de los orígenes. Esta historia no puede situarse eh, históricamente, está fuera del tiempo. Esta historia se pregunta sobre algunas cosas de tinte existencial en el ser humano, de dónde surge el mundo, de dónde viene el hombre, cuál es el origen del mal, y en un lenguaje simbólico trata de dar respuesta a estas interrogantes. Segundo, Génesis 1:11 es una historia teológica. Aquí está, una historia teológica. No debe interpretarse como un tratado de física, astronomía, biología o prehistoria en el sentido moderno, pues el autor no se coloca en este terreno. Creo que hay personas que en algún momento, cuando conocen teorías como la evolución, el Big Bang, y las comparan con la Biblia, dicen, pues esto no es cierto y lo acaban descartando los relatos bíblicos. Bueno, hay que tener en cuenta que son dos cosas diferentes, verdades científicas y verdades religiosas. Podríamos decir que la ciencia nos dice el cómo ha surgido el mundo, el universo, el ser humano, y está bien y hay que creerle. Pero la religión, la fe, nos dice el de dónde ha surgido todo esto. Son dos preguntas diferentes que cada campo aborda, solamente para tenerlo en cuenta. Y cuando aparentemente hay conflicto entre un campo científico y el campo de la fe, es porque no se está interpretando adecuadamente alguno de ellos, porque no hay conflicto. Tercero, las imágenes y los símbolos de Génesis 1:11 son representados en función de la fe.
en un Dios único que interviene en la historia. Que sea simbólico no quiere decir que sea falso, simplemente es una manera diferente de expresar realidades para personas que vivieron hace siglos. Bien, pues aquí podríamos llevarnos un semestre, la hora entera, pero solamente tenerlo en cuenta y que eso sirva para seguir profundizando. El primer punto, el jardín y el paraíso, y tenemos la cita bíblica que nos guía, Génesis 2:8. Luego plantó el Señor Dios un jardín en Edén al oriente. Bueno, hay que tener en cuenta lo que dice la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es la Biblia judía. Obviamente en esta Biblia no está el Nuevo Testamento, sino solamente el Antiguo Testamento, y fue la primera en ser escrita. Se divide en tres partes: la ley, los profetas y los escritos. Está escrita obviamente en hebreo, el idioma del Antiguo Testamento. Y tenemos aquí pues esta cita. Vayitá Adonai Elohim Gam Be'eden Mikedem. Surge una pregunta: ¿jardín del Edén o jardín en Edén? Y tenemos aquí una luz para descubrirlo. Hay una preposición que acompaña al sustantivo Edén. Aquí está. Be'eden, la letra roja, es una preposición que significa en. Entonces aquí tenemos ya la primera idea interesante. Es un jardín en Edén. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una región que se llama Edén y que al oriente de esta región Dios ha plantado un jardín. Así que Edén y jardín son dos cosas diferentes. Interesante. Luego tenemos la Biblia griega. Cuando la Biblia griega, llamada la Septuaginta, traduce del hebreo al griego y cambia alguna palabra. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Kai efiteusen Kyrios joteos paradeison en Edén kata anatolás. Paradeison, la palabra paraíso. Y plantó el Señor Dios un paraíso en Edén. Fíjense cómo dice la Biblia hebrea, un jardín en Edén, y la Biblia griega dice un paraíso en Edén. Y es lo que nosotros prácticamente tenemos en mente. Bueno, vamos a reflexionar estos dos conceptos. ¿Qué quiere decir Edén? Bueno, esta palabra se comprende a partir del acadio y significa estepa o desierto. En lengua sumeria significa lugar plano. ¿Cuál es la idea interesante? Dios hace brotar del desierto un jardín. En un lugar aparentemente seco, sin vida, reverdece un jardín. Dios da vida en donde no la hay. Dios renueva lo que aparentemente está seco. Una idea importante. Luego vemos un poco sobre la palabra griega, paradeisos. La Septuaginta, que es la Biblia griega, tradujo al griego por paradeisos, que a su vez proviene del término persa pardes, que significa huerto, parque o jardín. Pudieran decir, bueno, pero al final de cuentas como que es lo mismo, pero estamos viendo un concepto y otro. En el persa antiguo, que es aquí lo interesante, significa lugar amurallado o cercado. Esto presten mucha atención. Lugar amurallado o cercado, porque va a ser importante más adelante. Una idea importante y principal a tener en cuenta. Bueno, este concepto en persa va a aludir a los famosos jardines persas. Jardines o un jardín de los reyes, que es extenso, que es bien arreglado, que se presenta como un lugar agradable, donde además de árboles y flores se veían animales en jaulas o libres. Era muy común en la antigua Mesopotamia que algunos reyes se fabricaran jardines, como por ejemplo aquí, los reyes persas, para estar ahí, para pasar la tarde, para caminar.
Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, esta, la de un jardín persa, y en esta otra, una imagen de los famosos jardines colgantes de Babilonia. Claro, una recreación. Se ha dicho, bueno, por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, existieron, fue un mito, dónde están, en dónde se encontraban. Sabemos entonces que era una realidad. Los reyes antiguos se fabricaban jardines. Por lo tanto, en Génesis, Dios se comporta al estilo de los reyes de Babilonia, que construyen célebres jardines, o de los reyes persas, que constituyen sus propios huertos. Como los reyes antiguos, Dios también se hace un jardín y lo embellece. Claro, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y el reinado de Jesús no se parece nada a los reyes de este mundo. Pero hay que tener en cuenta que la idea y el concepto de Dios también fue evolucionando. En el libro del Éxodo, Dios es un guerrero. Después, en la época profética, Dios va a ser un Dios justo y un Dios de amor. Y Jesús nos va a revelar que Dios es Padre. También hay que tener en cuenta eso, la evolución en la comprensión de Dios. Bueno, regresando al Génesis, ya hemos dicho, Jardín y Edén son dos lugares simbólicos y separados. Edén es una región y al oriente de esta región hay un jardín. Por lo tanto, el jardín es el lugar donde Dios pone al hombre para protegerlo de todos los problemas del desierto y del ambiente caótico. Acuérdense que Dios está creando. El hombre recibe en el jardín la seguridad que le permitirá arraigarse en Dios. El jardín como un lugar ideal para arraigarse en Dios. Otra cosa interesante, el jardín es el lugar de protección y meditación de la ley de Dios. Esto va a ser importante. El lugar de meditación de la ley de Dios, hasta que pueda llegar el hombre a la alegría completa y a la felicidad. Fíjense estas ideas que hemos estado mencionando, importantes. Finalmente, terminamos diciendo que para algunas tradiciones rabínicas del judaísmo existían 3 lugares. Nuestro mundo habitual, hecho de dificultades innumerables. Segundo, el jardín donde Dios protege a los hombres con vistas a su desarrollo. Y finalmente el Edén, que señala el fin del recorrido. El Edén siempre esperado, pero que el hombre no ha visto. Interesante. Pero para el cristianismo, el jardín o paraíso es un proyecto de Dios para el hombre. Es una esperanza para el futuro. Es la situación ideal de vivir sin el pecado, que esclaviza y arroja de la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva comen del fruto y caen en pecado, son arrojados del jardín, son expulsados. Por lo tanto, para nosotros como cristianos, creemos como una interpretación que el jardín es un proyecto de Dios para el ser humano en donde se da una situación ideal donde no hay pecado. Nosotros escatológicamente aspiramos a la patria celestial, donde no hay pecado. Bien. Como segundo punto, los 2 árboles. Pasamos al segundo punto. Y tenemos la siguiente cita bíblica. Eh, el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay 2 árboles. Interesante. 2 árboles. ¿Y por qué interesantemente 2 árboles? Por lo que ahorita vamos a decir. Bien. A manera de simbolismo, en los relatos de literaturas antiguas de otros pueblos, el árbol va a ser el eje del mundo, el vínculo entre el cielo y la tierra. El árbol eternamente verde, árbol de vida.
el árbol de la vida no es más que un símbolo de Dios, eje y centro del mundo. Si el árbol es el vínculo entre el cielo y la tierra, porque sus raíces son profundas en la tierra y algunos árboles son inmensos, el hombre antiguo decía, pues aquí hay un vínculo entre nosotros y Dios. Por lo tanto, el árbol de la vida va a ser el símbolo de Dios que fecunda a la tierra, la vida de la gracia. En el Nuevo Testamento se va a hablar de la viña. Yo soy la viña y ustedes los sarmientos. La viña que produce fruto, la viña que da vida. Tenerlo en cuenta. Bueno, y regresando al Génesis, el jardín de Dios, en el jardín de Dios están plantados varios árboles, entre los que se señalan especialmente dos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles de los que tan solo el primero aparece bien atestiguado en numerosas literaturas antiguas, como por ejemplo en la epopeya o el poema de Gilgamesh, la planta de la juventud eterna. A ver con calma, ¿qué quiere decir esto? En el Génesis hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Pero el árbol de la vida también está atestiguado en relatos antiguos de otras culturas de la época o incluso más atrás de la cultura bíblica. El árbol de la vida, pero el árbol del conocimiento es único y original del Génesis. En ninguna otra literatura comparada está el árbol del conocimiento del bien y del mal, solamente el árbol de la vida. Y aquí se pone entre paréntesis a Gilgamesh, un héroe mesopotámico que va a un jardín especial y que toma una planta que al consumirla le devuelve la juventud, una juventud eterna. Fíjense. Bien, aquí tenemos la cita en donde hace referencia al jardín, a los árboles del jardín. Aquí tenemos Etz Ahayim y Etz Adaat, árbol de la vida y árbol del conocimiento. Vamos a enfocarnos un poco en esta palabra, conocimiento, Da'at. No hace referencia a la ciencia. A veces se dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. No, no es ciencia. Es el árbol del conocimiento. Es más bien un conocimiento experimental de algo o de alguien. Se tiene que experimentar para conocer. El hombre experimentó comer del fruto y entonces abre los ojos y se da cuenta que está desnudo. Este verbo proviene del verbo yada, solamente que dat está en infinitivo y que significa conocer, pero no solamente conocer intelectualmente, sino un saber técnico, moral, espiritual, un sentido profundo e incluso íntimo en ciertas ocasiones, haciendo una referencia de intimidad de pareja. También conocer significa eso. Bien, entonces estamos hablando de un conocimiento grande, profundo, experimental. Bueno, hay una interpretación clásica. ¿Por qué no quería Dios que el hombre y su mujer comieran del fruto del árbol del bien y del mal? Porque iban a distinguir el bien y el mal. Es una interpretación clásica. La prohibición de comer de ese árbol porque van a distinguir el bien y el mal, el bien del mal. Entonces, una pregunta, ¿acaso Dios habría privado al ser humano de inteligencia cuando lo creó? Yo creo que no. Eso nos hace pensar y reflexionar en otra interpretación. El conocimiento del bien y del mal, el árbol, habría que interpretarlo como el poder de decidir de forma autónoma sobre el bien y el mal. Es decir, ser capaz de hacer lo que uno cree que se debe de hacer
El criterio es personal. Y el criterio no es personal, porque cuando hay criterios personales pueden surgir cosas chocantes. Por ejemplo, el holocausto, que se pensaba que se hacía un bien a algunas personas, oprimiendo a otras, atentados en nombre de Dios, las Torres Gemelas, donde inmolando a otras personas, yo creo que estoy haciendo el bien. No, el criterio no es el ser humano, el criterio es Dios. Por lo tanto, el árbol del conocimiento del bien y del mal estaría representando los límites que Dios pone a la pretensión soberana y absoluta del ser humano de querer él decidir lo que está bien y lo que está mal. Con esto se enseña que el poder de decidir sobre el bien y sobre el mal no pertenece al hombre, sino solo a Dios. El criterio es Dios, no el hombre. Fíjense interesantemente, ya casi para concluir, los rabinos han elegido una interpretación distinta para este árbol, en la que no se trata del árbol que permite distinguir entre el bien y el mal, sino el árbol de la confusión entre el bien y el mal. Cuando el hombre come del árbol, entra en la confusión, en el caos del pensamiento. Y por eso ya no se alcanza a distinguir lo que es correcto o no. Y ahora ya son mis ideas. Y de eso hoy en día vemos mucho. Hay una confusión en donde cada quien dice, pues esto es lo mío, esto es lo que yo pienso, esto es mi ley. Bueno, ahora una pregunta. Entonces, ¿por qué Dios deja el árbol del conocimiento del bien y del mal? Bueno, Dios deja el árbol como testigo del caos primitivo. Hay que recordar que en el capítulo 1 hay un caos que Dios va dando orden. Y si es prohibido, no es en contra del hombre, sino a favor suyo, para que no vuelva al caos. Entonces, este árbol del conocimiento del bien y del mal es testigo del caos primitivo que le recuerda al hombre que no debe de regresar a ese caos. Pero aquí entra en juego la serpiente, que seduce y engaña al ser humano para que haya caos, porque a la serpiente le gusta que haya caos. Pero eso vamos a hablar después. Bien. Y ya por último, el fruto era una manzana, muchos dibujos, muchas expresiones del arte, dibujan a Adán y Eva con una manzana. Pero ¿fue una manzana? El texto nunca especifica, solamente se habla de fruto. La confusión proviene del latín, ya que la palabra mal en latín es malum y manzana es malus. Por eso algunos pudieron pensar que el árbol del bien y del mal era un manzano, pero el texto no dice qué. Pues hasta aquí estamos llegando a esta primera parte de este tema, una hora en el jardín en Edén. Al final, en la última parte, vamos a dar la bibliografía de la cual hemos tomado estos elementos. No es algo que haya salido de nuestra cabeza y mucho menos lo hemos inventado, sino que está fundamentado. Pues gracias por su atención y nos vemos en la segunda parte de este tema, una hora en el jardín en Edén.